estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Buenos días a todos. Vamos a ir empezando. Buenos días. Muy bien, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Que todo sea para su honra y gloria. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de poder reunirnos como iglesia, de poder congregarnos y para darte gloria y honra a ti, Señor. Queremos de todo corazón cantar y abrir nuestras bocas en alabanza, reconociendo que somos hijos tuyos y sabiendo que tú nos has adoptado como Padre nuestro, Señor. Te alabamos por ello. En este domingo te pedimos que tengamos un culto de bendición y de crecimiento en tu palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie y para empezar me gustaría que leyéramos este precioso himno. Yo vamos a leer de manera antifonal, voy a leer lo que está sombreado en gris y a posterior leéis vosotros en voz alta, juntos, lo que está en fondo amarillo. Y dice así: grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su elección, de mi historia, mi bella canción. Siempre sumiso a su voluntad, glorias celestes empiezo a gustar. Cuanto más cerca sigo al Señor, más goza mi alma su amplio perdón. Siempre confiando, encuentro en Jesús paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma viene a gozar, mientras a Cristo flora mi alma. Amén. Pues vamos a la hora. Bueno, pues con mucho temor y con mucho temblor, después de ver lo que nos ha compartido Valentín en la pantalla, porque sabemos que es de Dios todo lo que ocurre en nuestra vida, si de verdad tienes tu vida puesta en manos del Señor. Vamos a intentar que la presencia de Dios inunde nuestros corazones. Os pedimos vuestra parte y que de una manera sencilla y humilde nos pongamos delante de Dios de una manera sincera. A Él sea la gloria, en el nombre de Jesús. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
fuera sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en el desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Ven Espíritu, echa fuera ya mis temores para que ya no dude del amor del Salvador. Canceló mi deuda, ya libre soy. Oh Consolador, habita en mí, en la tentación, sé mi guía fiel. Tu promesa ser que se cumplirá, sé mi espada en la lucha cruel. Grata certeza soy de Jesús, un anticipo, plena eternidad, hecho heredero, comprado por Dios, lavado en su sangre, en él tengo paz. Ilumíname con tu luz, Jesús, y disipa en mí toda oscuridad. En el desaliento revela en mí que tus llagas pueden mi mal curar. En mí tu imagen imprime, oh Dios, por tu poder, con tu sello en mí. A tu gracia fuerte me agarraré hasta que frente a mi Jesús esté. Grata certeza soy de Jesús, un anticipo de la eternidad, hecho heredero, comprado por Dios, lavado en su sangre, en él tengo paz. Es mi historia y mi canción, renacido, lavado en sangre. Es mi historia y mi canción, aún para mí fue su redención. Es mi historia y mi canción, renacido, lavado en sangre. Es mi historia y mi canción, aún para mí fue su redención. Grata certeza soy de Jesús, un anticipo
algo está cayendo aquí. Es tu gloria sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Y es tu gloria sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Y está cayendo gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Y está cayendo tu gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Una vez más, algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tu gloria sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Y está cayendo tu gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Sí, Señor, gracias que tu gloria nos ha acercado al Señor Jesucristo. Esta mañana, Señor, queremos levantar nuestras manos y alabar y darte la gloria y las gracias por Jesús tu redención. Gracias que, Señor, cuando estamos en tu presencia, somos aceptos y porque nos has perdonado. Señor, venimos cansados y a veces debilitados. Pero sabemos que, Señor, en tu presencia, tú levantas al caído, tú sanas heridas. Amén. Tú animas a los animales. Gloria, Aquí gloria a estamos, Dios. Señor, pero te bendecimos porque no hay Dios como tú. Recibe nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervos de mis
mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Damos la bienvenida a gente que nos visita, Andrés, María, familia, bienvenidos en este sitio precioso que nos reunimos por segunda vez en esta sala, así que ser bienvenidos. No sé si hay alguna visita más, creo que no. ¿Hay alguna persona que nos visite por primera vez? Creo que no. Vamos a dar paso, como es el segundo domingo que estamos en esta sala, en este tiempo de cambio de lugar de culto, al bloque de anuncios, porque hay temas que son los niños, eso es, el bloque de anuncios. Los chavales, los niños pueden subir a la escuela dominical, perdón, es lo que toca ahora. Voy a pedir, perdona, primero, David, si puedes orar por ellos y por las clases y los profesores. Sí, Padre, muchas gracias porque podemos estar aquí reunidos, porque podemos estar otra vez juntos, que queremos pedir en este rato, que podemos estar entre los niños, que tu palabra pueda llegar a ellos, que nos ayudes con tus profesores, que nos asisten en el día y que se pasen por rápidas. Guárdanos y que aquí también poder aprender. En tu nombre, amén. Amén. Pues Blanca, vamos a dar paso a un bloque de anuncios y directrices que son importantes en este tiempo de transición. Estas son las nuevas medidas. Y así podemos vernos las caras. Muy buenos días a todos. Bueno, como ha dicho Valentín, segundo domingo en el hotel. Damos gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos más personas. Y os voy a recordar ya por última vez pues lo que vengo anunciando estas últimas semanas para los que no habéis estado en cultos anteriores. Estamos en un entorno nuevo, no nos conocen, hay gente que ni siquiera ha oído hablar de Jesús, muy probablemente en este hotel, y como cristianos estamos llamados a dar testimonio y pues a dar fe, a dar testimonio de a quién creemos. Entonces os pedimos siempre colaboración con el personal del hotel y respeto por los huéspedes y por el personal. Cuestiones prácticas. La entrada. La entrada no hace falta que entréis por la puerta principal del hotel, ya que justo antes de llegar a la entrada del hotel hay una puerta más pequeña
que nos da acceso directamente a esta sala y así evitamos trasiego por la recepción. Podéis entrar, acceder directamente por esa puerta de allí. Otro dato práctico, los aseos. A vuestra izquierda, detrás de las mamparas. También pedimos que las familias con niños os sentéis en la parte de la izquierda, como habéis hecho este domingo estupendamente, de manera que cuando los niños salgan y se reúnan en la barandilla, pues no tengan que andar pasando por toda la sala. Cuando los niños terminen su clase, igual se quedarán esperando en la barandilla y los padres pues estáis un poquito pendientes y subís a recogerlos a la barandilla. En cuanto a las medidas anti-COVID, pues seguimos aplicando las mismas. Hay gel a disposición de todos. Se pide que se mantenga la distancia de seguridad entre los no convivientes, pues dejar una silla en medio, por ejemplo, y evitar las aglomeraciones. A todos nos gusta mucho hablar antes y después del culto. En vez de estar, por ejemplo, en la recepción del hotel o en las zonas comunes, pues os pedimos bien que os quedéis en la sala sin entorpecer la labor de los sugieres que estarán recogiendo. También podéis subir a la cafetería, que tenemos acceso directo por esta escalerita del fondo. Ahí os tomáis un café, charláis, o también otra opción, ahora que hace buen tiempo, salir a la calle y cruzar de acera, y en la acera de enfrente pues también nos podemos quedar charlando. Eso en cuanto a las pequeñas normas o recomendaciones. Ahora os voy a contar dos novedades que tenemos ya para esta nueva temporada. Vamos a volver a pasar la ofrenda en bolsa. Hasta ahora sabéis que se depositaba en un buzón para evitar el contacto. Pues ahora, como no tenemos más espacio, se va a pasar la ofrenda, la van a pasar dos personas. No irá la bolsa pasando de mano en mano, sino que estas dos personas la irán acercando a cada persona. Quien quiera puede depositar la ofrenda en la bolsa, quien prefiera ofrendar a través de transferencia bancaria lo puede seguir haciendo. Y otra novedad es que a partir de la semana que viene se va a recuperar el tiempo libre. Vamos a cambiar un poco, de forma que sea más organizado y también más variado y participativo, más inclusivo para todos. La idea es que el tiempo libre no dure más de 15 minutos, dure alrededor de esos 15 minutillos, que sea ordenado. Pues para conseguir que sea ordenado, ¿qué se va a hacer? Pues lo suyo es que quien tenga algo que compartir avise de antemano a la persona que va a presidir. Bueno, ¿y cómo sé yo quién preside? Bueno, pues Kingsley amablemente pues nos ha dicho que podemos ponernos en contacto con él. Si queremos algo que compartir, hablamos con él, que nos va a decir quién es el presidente o la presidenta, de forma que el día del culto pues la persona que presida pueda ir dando paso a quien tenga algo que compartir. Ideas para compartir. Podemos compartir y debemos compartir todos, bien sea pues un versículo que nos ha impactado, un libro cristiano que he leído y que me apetece mucho recomendar a los demás hermanos, dar testimonio. Pues muchos no sabemos cómo se han convertido los demás. Pues estaría muy bien que poco a poco cada uno diera testimonio de cómo fue su conversión y así nos fuéramos conociendo. También algún testimonio de evangelización. Tenemos aquí hermanas que son capellanes de hospitales, pues a lo mejor nos pueden contar cuál es su experiencia. También los distintos ministerios de la Iglesia, la escuela dominical, los adolescentes, las mujeres, que nos cuenten qué hacen, qué aprenden, y así de esta manera pues va a ser un tiempo libre mucho más dinámico y más inclusivo. También tendremos, la idea es tener informes de misioneros a los que apoya la Iglesia, que vengan aquí y nos cuenten qué es lo que hacen. Esto en cuanto al tiempo libre. Y ahora ya pasamos a los anuncios de la semana. En primer lugar, me ha pedido Nazaret que os transmita la necesidad de ujieres. Estamos en un entorno más grande y hacen falta más personas que echen una mano. Entonces, si queréis animaros a servir en este ministerio, podéis hablar con ella, que hacen falta manos. Y ahora, Jenny, porfa, pues os recuerdo que ya hemos retomado todas las reuniones presenciales. El culto los domingos a las 11:30 aquí. El grupo de mujeres los miércoles a partir de las 6, tanto por Zoom como en el local de la Vaguada. También los miércoles a las 8, estudio bíblico por Zoom y en la Vaguada. Y los viernes, alabanza y oración a las 8 por Zoom y en la Vaguada.
nuestros técnicos y los responsables de cada grupo hacen virguerías para que se pueda combinar las dos formas y está saliendo hasta ahora muy bien. Así que os animo a uniros a las reuniones, bien sea en el local o bien sea desde casa. ¿Puedes pasar, Jenny, por favor? Vale. Anuncio GBE, los grupos bíblicos estudiantiles que ya han empezado sus reuniones. El día 23 de octubre, que es dentro de 2 sábados, tienen una reunión, creo que el sitio está por confirmar, a partir de las 6 de la tarde. Se volverá a recordar la semana que viene. Apuntaros en la fecha, 23 de octubre, a las 6 de la tarde. Y también, Jenny, por favor. Los GBU, los grupos bíblicos universitarios, tienen el retiro de inicio de curso, que será en Pinos Reales el fin de semana del 22 al 24, también dentro de 2 fines de semana. Y último anuncio ya ha empezado la operación Niño de la Navidad, ya podemos empezar a hacer cajitas. Si necesitas una caja, puedes hablar con Begoña, que amablemente te la va a proporcionar. Y recordad, fecha límite para entregar la caja, 21 de noviembre. Y ya está, creo que no me dejo nada. Si alguien tiene dudas sobre normas de hotel o sobre algo... ¡Hay una cosa importante! Ha habido un par de personas esta semana que me han preguntado si hacía falta apuntarse para venir a los cultos como hacíamos en la iglesia. No hace falta, que aquí no tenemos problemas de aforo, gracias a Dios, así que bienvenidos todos al hotel cuando queráis y, por supuesto, traer familias y amigos que puedan conocer al Señor. Y ahora sí, ya es todo. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Pues gracias, Blanca, por los anuncios. Antes de pasar al tiempo de la mesa, sí que me gustaría que tuviéramos una oración de gratitud. Como padres o miembros de la Iglesia, cualquier iniciativa en el entorno de jóvenes pues es de loar, ¿no? Porque nuestros grupos de adolescentes, de jóvenes, es el tiempo en el que están forjando sus valores, el tiempo en la universidad en el que están madurando, o en secundaria o bachillerato, como decía, donde están forjando y contrastando sus valores cristianos en medio de sus clases, de sus amigos, etc. Y por lo tanto, cualquier iniciativa en este sentido, como padres y miembros de la Iglesia, pues estamos súper agradecidos. Comentaba Blanca 2 eventos que para mí creo que son muy relevantes relativos a adolescentes, que es el GB, que ya es presencial, creo que es fundamental ese contacto y esa cercanía, y GBU, como comentaba Blanca, también este retiro que va a haber. Pero va a pedir a Taito si puedes pasar adelante para orar y dar una oración de gratitud, dar gracias a Dios por esas personas que se encargan de los adolescentes, de los jóvenes, por Samuel Vera, que es el responsable del GB en Madrid, y por todos los núcleos universitarios que hay en GBU. Entonces, si me haces el favor, puedes pasar y damos como gratitud a Dios una oración. Padre nuestro, alabado seas y bendito tú por haber contado con cada uno de nosotros, haber pensado en nuestra salvación, haber ofrecido a tu Hijo como rescate. Gracias te damos en esta mañana y te alabamos y te damos las gracias también por todas las cosas que se hacen en tu nombre y por poder participar en ellas, Señor. Gracias porque somos privilegiados en ser llamados hijos tuyos. Gracias porque nos haces volar como las águilas y volar alto y ver todo lo que tú tienes preparado para nuestra redención, para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, Señor. Gracias porque mientras esperamos tu venida, tú permites que podamos servirte, obedecerte, colaborar con tu obra, y pensamos en las gentes que se ocupan más directamente de anunciar tu evangelio, de enseñar a los demás. Pensamos en tantos jóvenes, tanta gente que necesita conocerte y seguirte y mirar hacia ti. Pensamos en los grupos bíblicos, que tú bendigas a las personas que se dedican a ello.
y que les ayudes a transmitir esas buenas noticias que tú tienes y que has preparado para nosotros. Te damos las gracias por ello y te bendecimos en esta mañana en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, que nos salvó y nos redimió. Amén. Gracias, Taito. Vamos a entrar en el tiempo de la mesa. Suben los adolescentes con Maiku, precisamente. Oramos por los adolescentes, por su tiempo. Así que podéis subir a vuestra aula. Vamos a entrar en el tiempo de la mesa y os pediría que a modo de oración leyéramos este texto, cita bíblica que hace énfasis, y un tremendo énfasis y vehemente énfasis de la obra de Cristo en favor del creyente, de cada uno de nosotros, que nos da la certeza para saber que somos hijos de Dios, que Él nos ha adoptado, que somos linaje suyo, real sacerdocio y nación santa. Podemos leer, así como estáis todos en alto juntos, si os parece, y a modo de oración antes de tomar del pan y del vino. Y dice así, podemos leer juntos: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Pues vamos a cantar y tomamos del pan y del vino.
pie, vamos a orar por la ofrenda y voy a pedir a Ennio y Jesús si podéis pasar para recoger la ofrenda, por favor, y orar por ello. Señor, te queremos dar gracias, Padre, por este momento que podemos estar aquí con los hermanos para poder compartir. Señor, te ponemos en tus manos esta ofrenda, Señor, para que sea de glorificación para ti, Señor, y pueda ser de ayuda para aquellas personas más necesitadas, para que la podamos utilizar también en esta iglesia para poder llevar tu palabra a más personas, Señor. Te damos gracias por todo. Amén. Eres santo, poderoso, eres digno de alabar. Yo te sigo y te escucho y por siempre te amaré. Muy bien, pues terminamos, pero nos falta el mensaje y vamos a dar gracias a Dios por Isma, que nos trae el mensaje hoy, así que pasa para adelante si quieres y oramos por él. Gracias, Señor, por la vida de Isma, por su mujer, por Marga, gracias por su preparación para el mensaje de hoy. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, que sea un tiempo de crecimiento en tu palabra y un tiempo de darte gloria a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Dice el mal pronunciado nombre, pero así conocido en España, del autor C.S. Lewis. Dice en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, una auténtica joya, un libro que recomiendo enormemente. Dice el autor que, en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y disfrutan tanto con aquel que les ignora como aquel que se obsesiona con ellos. No tenemos hoy un paréntesis en nuestro estudio de Hechos, pero hoy vamos a hablar de demonios. Si alguien estaba a punto de desconectar al llegar el momento de la predicación, espero que esta intro haya despertado en él, ¿no?, ese interés que todos llevamos dentro ante este tipo de temas, ¿verdad? Vamos a hablar de los demonios, pero vamos a hablar en el marco de Hechos, en el texto que nos toca hoy. El libro de Hechos nos muestra la progresión del Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, progresión en la que va encontrando una serie de obstáculos y resistencias, diferentes obstáculos y resistencias que además son utilizados para mostrarnos el mensaje. Estos obstáculos suelen ser, pues, que a partir de una predicación del Evangelio hay un ataque a este mensaje y a los que lo portan. Hay una respuesta por parte de los portadores y esta respuesta es utilizada para afianzar un concepto del Evangelio.
Y el libro de Hechos nos ratifica, después de cada uno de estos diálogos o confrontaciones, que el Evangelio sigue avanzando y que la palabra avanza. Eso es muy importante. El libro, el autor lo utiliza como una forma de cerrar cada uno de estos diálogos y temas o situaciones en las que se afianza un concepto, que la palabra vence esa objeción y que sigue avanzando. Hemos encontrado diferentes objeciones y oposiciones. Inicialmente, por una cuestión geográfica, al empezar a predicarse el Evangelio en Jerusalén, la principal oposición venía de los judíos. Una oposición en la que se negaban a reconocer que Jesús era el Cristo, que era el Mesías prometido. Por lo tanto, vemos mucho énfasis en esos primeros momentos en reforzar el mensaje del Evangelio desde el punto de vista de que el portador de la salvación es este Jesús, que Él es el Cristo. Encontramos también oposición, según avanzaban los viajes, del mundo más pagano y que desconocía al Dios de Abraham. Imposible no recordar el mensaje de Pablo en Atenas, en el que se dirige a una sociedad politeísta que no reconocía al único Dios verdadero y en el que se enfatizó el mensaje del Evangelio como el mensaje que proclama al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. También la propia Iglesia, o más bien este mix de judíos y cristianos que empezaban a convivir, ha sido en ocasiones oposición. La propia Iglesia, queriendo dar pasos atrás y volver o mantener prácticas como la circuncisión, el templo, era también una oposición al Evangelio. Y en estas situaciones, el obstáculo que se identifica y que se contrarresta será el que hay, o el mensaje más bien que se lanza es que hay una única salvación, que hay un único Salvador, que hay una única cosa necesaria para la salvación a la cual no hay que añadir nada. No hay que añadir circuncisión, no hay que añadir ninguna práctica. Y que además hay un único pueblo, un único Salvador, una única salvación y un único pueblo. Bueno, pues hoy llegamos a otra de estas escenas o situaciones en las que un evento, un discurso, va a poner de manifiesto otra oposición, otro enemigo a derrotar, y veremos cómo el mensaje del Evangelio seguirá prosperando, seguirá avanzando y mostrará respuesta a esta oposición. Y la oposición que vamos a encontrar hoy es el mundo del oculto, el mundo de los demonios, el mundo de las huestes espirituales que se presentaban como una oposición al mensaje del Evangelio. Y lo vamos a ver en el texto que tenemos, que es el de Hechos 19 a partir del versículo 8, y que voy a leer. Leo en Hechos 19 a partir del versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Encontramos 2 secciones muy diferenciadas en este texto. Una primera parte en la que la predicación del Evangelio
y la confirmación de que la palabra alcanzaba a todo judío griego y progresaba, se realiza mediante el ejercicio de lo intelectual, el conocimiento, la discusión, la argumentación. En los primeros versículos vemos como además durante mucho tiempo no es cosa fácil argumentar, discutir. A quien estás explicando el Evangelio y te contesta con dudas, con respuestas, necesitas tiempo para procesarlas, responder. Se establece un diálogo en el que no se trata de convencer a nadie en 5 minutos, sino de escuchar, de responder, de entender, de tú mismo reflexionar y establecer ese diálogo altamente también intelectual, porque se nos está reafirmando cómo se debatía, se argumentaba, se discutía. Son palabras que hemos leído en el texto. Y se nos dice que judíos y griegos escucharon la palabra del Señor Jesús mediante este ejercicio. Y hay una segunda parte en la que pasamos a una escena no ya de diálogo ni de intelectualidad o discusión, sino de puesta en acción a través de una escena práctica de hechos, de evidencias, de situaciones, de vivir el Evangelio, en el que mediante esta situación que se nos ha descrito y que ahora analizaremos, de estos milagros, de estos exorcistas ambulantes que querían expulsar demonios, se pone también de manifiesto que el nombre del Señor Jesús fue magnificado y que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ya sea por el primer medio o por el segundo, la palabra crecía y prevalecía. Ambos medios son igual de válidos. No tiene sentido en la Iglesia el debate entre qué es más importante, el estudio doctrinal, la teología, el debate, lo intelectual, o la muestra de nuestra fe mediante argumentos de práctica, de muestra, de exhibición, de que vean lo que hacemos, lo poderoso que es nuestro Dios a través también de lo que hacen nosotros. Ambos son igual de importantes, como vemos en este texto, y con ambos se nos dice, además con la misma frase, que todos escuchaban la palabra del Señor, y la palabra, por ambos métodos, prevalecía y progresaba. Si no tuviésemos doctrina, ¿quién sabe lo que llegaríamos a ser capaces de hacer y en qué nos convertiríamos si no tuviésemos el estudio, la doctrina, la enseñanza y toda la parte intelectual que requiere el estudio de la palabra? Pero si solo viviésemos de la doctrina, ¿qué nos diferenciaría de cualquier otra filosofía, teoría, estudio o ciencia? Por lo tanto, ambas igual de importantes para que la palabra progresara. Y además el hecho de que se nos enfatice que la palabra progresaba nos está dando la pista de lo que he explicado al principio, que en cada sección del libro de Hechos, cuando se nos enfatiza que la palabra seguía avanzando, es porque acaba de derrotar a un enemigo, el cual tenemos que encontrar en este texto y ver ese aspecto del Evangelio. Y como hemos dicho, el enemigo que identificamos hoy aquí, la oposición que va a ser vencida, es el mundo del oculto, el mundo de lo espiritual y el mundo de los demonios. Hemos visto cómo al principio de la historia se habla de unos milagros, luego se habla de exorcistas, de endemoniados. Tenemos un buen cóctel, ¿verdad?, de conceptos bastante atrayentes por a veces lo curioso de todo esto. Muchísimas horas, ¿verdad?, hablando a veces en círculos de amigos. Yo recuerdo con mis amigos de la iglesia de jóvenes, pues no había otros temas, ¿no?, que más te gustara hablar que este tipo de temas, ¿no? Y siempre no faltaba el que llegaba comentando que había visto, que había oído, que había estado en un lugar, y hablábamos, nos atraía mucho todo esto, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con milagros, demonios. Entonces vamos solo a un paréntesis a situar, ¿no? Milagros. Realmente la palabra milagros hace referencia, así, lo que es el significado de la palabra, a algo que maravilla y que genera sorpresa. Eso es un milagro. Por lo tanto, es un sentido tan amplio. Si algo que te genere sorpresa o maravilla es un milagro, muchísimas cosas podrían ser un milagro, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar es de ver, no solo por el significado de la palabra, sino cómo es utilizada en la Biblia la palabra milagro para tratar de centrar un poco más el significado o a qué hace referencia. Bueno, pues en la palabra encontramos que un milagro es aquello que está por encima de las leyes físicas que operan en el mundo y sobre todo hombre, de tal modo que mediante la acción de alguien con poder para alterar esas leyes, sucede algo que va en contra de esas leyes que operan en todo lugar, en todo tiempo y sobre toda persona. Sucede algo
que salta esas leyes y que hace que no se cumplan en ese momento. La Biblia dice que solo Dios tiene el poder de hacer eso. Y que además lo hace a través de una acción que Él ordena. No son cosas que suceden de manera espontánea, sino que suceden como una orden de Dios. Y decimos además que es en todo tiempo, en todo lugar y sobre toda persona, porque es cierto que en la historia a veces se llama milagros a cosas que luego se demuestra que no son realmente milagros. El mundo del cine ha mostrado mucho cómo cuando en películas en las que unas civilizaciones invaden a otras o van a conquistar lugares a los que no hay todavía una serie de avances científicos, ¿no? Pues el hecho de ver una escopeta disparar para alguien que no había visto nunca un arma, pues se atribuía a los dioses, ¿no? Esa operación. O el ver un helicóptero sobrevolar una zona en la que a lo mejor hay una comunidad que no ha tenido relación con el mundo que podemos denominar exterior, entre comillas, para ellos. Al verlo, pueden atribuir eso a un milagro, ¿no? O a una acción de los dioses, pero nosotros sabemos que eso no es un milagro. Por eso es algo que verdaderamente ha alterado las leyes en todo tiempo, en todo lugar. Hemos dicho que solo Dios, pero vemos en la palabra que Dios puede realizarlo a través de hombres a los que utiliza para que puedan realizar ese milagro, cuyo poder de realización está únicamente en Él. Confundimos a veces la providencia con los milagros. La providencia, la acción de Dios en el curso de nuestra vida, en el curso de la historia, para que sus planes, para que sus deseos se vayan cumpliendo. Es algo que los cristianos percibimos y entendemos a través de la fe, cómo Dios opera y obra en nuestras vidas. El milagro no es la providencia, el milagro es algo que no se percibe por la fe, es algo que es innegable y que todo el que ve tiene que reconocer. Es algo que se percibe por los sentidos, que se ve, que se puede tocar. Si vas caminando por la calle y cae, ¿no?, una maceta de un balcón 2 segundos después de que tú pases, vas a decir que te has salvado de milagro, pero ahí no se ha producido ningún milagro. Ahí la providencia de Dios pues ha tenido a bien que tú pases 2 segundos antes de que eso sucediera. Un milagro sería que el tiesto, 10 centímetros antes de golpear tu cabeza, se quedara suspendido en el aire, alterando la ley de la gravedad y no continuando hacia abajo. Y absolutamente todo el que lo viera reconocería que se ha producido un milagro y habría que atribuirlo nosotros a Dios, quizás otros a una fuerza superior o a algo desconocido, ¿no? Sin embargo, la providencia de aquel que ve cómo ese tiesto cae 2 segundos después, solo él va a ser capaz de darse cuenta, solo él la va a poder atribuir a Dios y lo va a hacer por el ejercicio de la fe. Los milagros suceden en las facetas ordinarias de la vida. No encontramos muebles que comienzan a caminar, objetos parlantes, como en una película de Disney. No encontramos cosas fuera de lo que es nuestra faceta ordinaria y nuestro día a día. Sí, son cosas extraordinarias en cuanto a que sucedan, pero dentro de lo ordinario y todo lo que tiene que ver con el día a día. Su utilidad será poner de manifiesto el poder de Dios, atribuirle a Él la gloria. También en la palabra encontramos cómo han sido herramienta para validar a los mensajeros de Dios. No el mensaje, porque el mensaje es válido sin necesidad de milagros. Pero sí sus mensajeros han necesitado ser validados para mostrar que eran portadores del mensaje del verdadero Dios. No es el modo habitual de operación de Dios, es más bien un modo excepcional. Y en la propia palabra se nos invita, antes que a esperar milagros, sin dejar de hacerlo, a esperar en Él, a confiar en su voluntad. Son muchos los llamados en la palabra a apoyarnos en los medios ordinarios y no a esperar en los milagros. Es además un don del Espíritu y es algo, aquí ya entraríamos a lo del significado de la palabra. Si atribuimos milagro a que es solo lo que Dios hace, pues entonces solo Dios hace milagros. Si entendemos milagro como algo que puede alterar leyes, encontramos en la palabra que también Satanás, que también los demonios pueden realizar acciones similares a milagros o milagros, lo único que no serían realizados por Dios y tendrían otro propósito, que en lugar de dar la gloria a Dios, más bien oponerse a su plan.
Y por eso vemos en la palabra falsos profetas, magos, adivinadores y una serie de personas o de acciones, de situaciones similares que no ha realizado Dios. Los demonios. La Biblia asume su existencia, no le dedica mucho tiempo a demostrar que existan, la asume y los menciona como un elemento que existe. Hay muy poca información sobre ellos y tendemos a pensar que son ángeles caídos que se opusieron a Dios, ¿no? Y que acompañaron a Satanás. Hay un único Satanás y hay muchos demonios. Demonios, espíritus malos, principados, potestades, gobernadores de este mundo, maldades espirituales. Son seres personales, tienen inteligencia, emociones, voluntad. Jesús se dirige a ellos como seres con personalidad. Tienen intelecto y resulta muy curioso lo mucho que conocen de Dios y de Cristo. Conocen, y es una pena pensarlo a veces, mucho más de Jesús que incluso nosotros mismos en ocasiones, si no tenemos interés en conocer más y más de Jesús. Sus actividades se enfocan al mal y a confundir al pueblo de Dios para tratar de destruir su plan. Como hemos dicho, pueden mostrar poderes sobrenaturales, pero con otro propósito. Puedes apoyarte en ellos para recibir beneficio de esos poderes, claro que sí, pero el precio a pagar va a ser muy alto, porque te vas a estar poniendo en manos de unos poderes que te van a cobrar una factura muy, muy alta. La palabra nos dice, de hecho, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero también la Biblia nos dice que ellos no son la única causa de pecado. Es erróneo considerar que todo lo que hacemos malo es porque un diablo nos está manipulando y atribuir la culpabilidad de nuestro pecado a los diablos o demonios. La Biblia no hace eso, sino que nos recuerda, el libro de Efesios, que será la corriente de este mundo, que nuestra propia carne y que la obra de Satanás lo que nos lleva a cometer el mal. Y pone al mismo nivel nuestra propia carne, la corriente de este mundo y a los diablos. Así que no utilicemos como excusa la operación de un demonio, que pudiera ser, pero como siempre el único responsable de lo que me está sucediendo. Y los demonios en la Biblia encontramos que realizan posesiones que podemos llamar demoníacas o que llevan a una persona a ser un endemoniado. Esta posesión es el control directo de una persona por parte de uno o más demonios. Así lo vemos en la palabra. Tampoco hay mucha información sobre cómo opera esto, cómo funciona, por qué sucede. No hay demasiado. Asumimos que como se habla de expulsar al demonio, pues es porque está en ti. Claro, también estamos hablando de seres espirituales, por lo tanto todas las leyes del espacio, pues es complejo, ¿no? Pero sí que la palabra hace un énfasis en la expulsión y en cómo el demonio entra o toma posesión de otro cuerpo. El estar endemoniado hace que sea afectada la parte física, con agitaciones, sufrimientos, alguien tiene control de ti. Puedes recibir un daño físico en forma de ceguera, de mudez. Todo esto, por cierto, está soportado en textos de la palabra y en las escenas que encontramos de endemoniados. Encontramos también alteraciones como una fuerza sobrehumana. Muchas veces en las escenas de endemoniados se ve que no son capaces de detenerlos ni entre un buen grupo de personas. Manifiestan una gran fuerza las personas que están siendo endemoniadas. Hay además un control mental que lleva a muchos endemoniados a la autodestrucción, a la locura. Y luego cosas muy curiosas, ¿no? Como un conocimiento especial. Muchos endemoniados manifestaban un conocimiento especial en forma de adivinación o dando testimonios de cosas que una persona, entre comillas, normal no manifestaba. El endemoniado puede sufrir de enfermedades, pero no todas las enfermedades que sufrimos son causa de estar endemoniados. Un endemoniado o una enfermedad puede ser causa de estar endemoniado, pero no todas las enfermedades son causadas por tener un demonio. No podemos tampoco decir que el endemoniado lo es por su culpa,
porque ha jugado con lo espiritual, porque se ha introducido en estas fuerzas que hemos mencionado, que operan y que tiene Satanás y sus diablos, no podemos decir eso ni acusar de que ha sido su culpa. Pues en la Biblia también encontramos un caso, por ejemplo, de un endemoniado desde su niñez. Y queremos pensar que si ha sido endemoniado desde su niñez, no tenemos mucha información de ese caso, pero parece que se da a entender con esa respuesta que es algo que no ha sido consecuencia de unas acciones durante tu vida o de haber estado jugando con todo este mundo espiritual, dado que si desde tu niñez has sido endemoniado, parece que el énfasis es enfatizar a que siempre lo fue y no hubo ningún evento que lo provocó. ¿Puede un cristiano, un creyente, ser endemoniado, no? Pues encontramos, como suele ser habitual, argumentos a favor, argumentos en contra. Se nos dicen, sí, porque la Biblia dice que Satanás llena el corazón, que nos protejamos, porque Satanás llenó el corazón de esta persona en esta historia. Ananías y Safira, encontramos esa historia, Satanás llenó su corazón y le llevó a hacer cosas malas. Encontramos también que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Entonces nos dirán, cuidado, porque ahí están los demonios buscando a quien poseer. Pero francamente yo creo que es diferente la influencia externa que Satanás y un demonio puede ejercer sobre ti, y que quizás el lenguaje de devorar o de llenar tu corazón tiene más énfasis de afectar a tu voluntad, de llevarte hacia lo malo, que el hecho de poseerte y dominarte. Nos dice la palabra, y no es una referencia clara a esto, pero nos puede dar una idea, dice el Evangelio que una casa ocupada no se puede ocupar, y nos cuenta el caso, ¿no?, de que cuando una casa es desocupada, cuando vuelves, otro la ha tomado, ¿no? Y lo está hablando ahí en un contexto en el que, bueno, no me atrevo a decir que sea para esto, pero pudiera invitar a la idea de que solo un espíritu puede habitar, ¿no?, en un cuerpo. En cualquier caso, e insisto que esto no es un argumento concluyente ni una referencia clara para responder, en cualquier caso la Biblia enfatiza que todo el mundo de lo espiritual está bajo el control del dominio de Dios como cualquier otra cosa. Siempre ha habido objeciones también, porque veis que mi presentación está asumiendo la existencia de milagros y de demonios, pero ha habido objeciones también a pensar que no existen. Se ha dicho que, bueno, que los vemos en la palabra y ahí está escrito, pero pues realmente son menciones simbólicas de eventos que nunca sucedieron así, sino que son como alegorías, fábulas, representaciones, que lo que buscan es mediante una ilustración o una escena darnos alguna enseñanza. Y pienso en Lucas, en Pedro, en Juan, que además escribieron libros y cartas en la Biblia, cómo iniciaban sus textos. Por ejemplo, Lucas, en el primer versículo del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Parece que al menos el interés de Lucas es el de relatar las cosas tal y como sucedieron, con orden y con la información de haber visto y de haber oído. Y nos dicen Pedro y Juan que nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Lo que hemos oído, dice Juan, lo anterior era de Pedro, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. En ningún momento dice, y esto lo escribimos pensando en las escenas de milagros y de demonios, no lo dice. Pero debemos reconocer que parece que el interés y la intención de Lucas, de Pedro, de Juan, quienes convivieron con Cristo, quienes estuvieron delante de estas situaciones de milagros, de endemoniados, parece que es un interés de mostrar las cosas tal y como sucedieron y con un rigor histórico. Muchos también dicen, bueno, mira, realmente la creencia popular de la gente en ese momento era que existían los demonios, como una especie de temores, como una especie de cosas que te explicaban
¿no? Las personas mayores, las abuelas, las leyendas, y Jesús, por no tener una gran discusión ni confrontar al pueblo, lo asumía y les dejaba, bueno, déjales, así lo creen, tampoco les cambies, lo importante es la lección que voy a dar. Bueno, podría ser, ¿no? Pero me cuesta creer que en las escenas en las que en la intimidad con los discípulos hablaba en un grupo reducido de 4 o 5 personas y les decía: este género de demonio no sale sino con oración y ayuno, porque yo os mando a sanar enfermos, a expulsar demonios, y lo está hablando en un entorno de 4 o 5 personas, en lo que podríamos llamar su equipo de confianza, los apóstoles a los que estaba enviando. Me resulta difícil creer que lo hiciera porque era un poquito el pensamiento general, aunque él sabía que todo eso era falso, ¿no? Quizás ante las multitudes tiene algo de sentido este argumento por no generar una ruptura cultural con el pueblo, ¿no? Pero en la intimidad de tu equipo de confianza. Y por último, algunos dicen, en el caso ahora de los endemoniados, no tanto de los milagros, pues que realmente eran enfermos y que los avances de la ciencia y la medicina del momento no eran capaces de identificar que estaban ante convulsiones, ante enfermedades neurológicas, y que básicamente un endemoniado era un enfermo, considerado endemoniado, pero en el fondo padeciendo pues una enfermedad, ¿no? Por supuesto, esquizofrenia y cantidad de enfermedades que conocemos hoy, que muestran algunos de estos síntomas. Pero si nos fijamos, Jesús diferenciaba clarísimamente entre endemoniados y enfermos. De hecho, la palabra que usan los autores bíblicos para endemoniado y para enfermo es diferente. Usan intencionalmente una palabra diferente, que no es sinónima y que no se puede intercambiar. Y además, en muchos versículos, en el mismo versículo, se diferencia cómo acudían los enfermos y los endemoniados. Se separa entre unos y otros. Y cuando Jesús obraba, cuando sanaba a un enfermo, se nos enfatiza que ponía su mano sobre él, que le tocaba, y cuando liberaba un endemoniado, le decía: sal, libéralo, te ordeno que salgas. Entonces, sí parece que el comportamiento de Jesús ante endemoniados y enfermos era completamente diferenciado como dos situaciones diferentes, y la forma en la que lo afrontaba era también diferente. Sí que es cierto que encontraremos, como hemos dicho, que algunas enfermedades podían ser causa del endemoniado, cómo se hace común igual el liberar del endemoniado y que llegara la sanidad. Pero hay otras situaciones en las que se diferencia clarísimamente. Y además, ¿cómo era posible, si eran enfermedades, que cuando estos endemoniados de Marcos 5 vieron a Jesús de lejos, dice que estos endemoniados corrieron, que se arrodillaron delante de él y le dijeron: sabemos que tú eres el Señor, el Cristo? No parece que las enfermedades provoquen ese tipo de comportamientos en un momento, además, en el que ni los propios discípulos eran conscientes de que estaban delante del Cristo. Todo esto que hemos hecho ahora rápidamente nos ayuda a afrontar el texto de hoy de manera muy rápida, porque en este texto de hoy vemos milagros que sucedían, milagros detrás de los que estaba Dios. Vemos un endemoniado, vemos además que también tenía una enfermedad, muy probablemente ocasionada por esta posesión demoníaca. Vemos cómo este demonio en el texto tenía un conocimiento especial, porque les decía a estos exorcistas: oye, ¿vosotros quién sois? Que no os conozco, yo solo conozco a Jesús. Y vemos además cómo tenía una gran fuerza, pues los ridiculiza, no solo no dejándose ser liberado, sino que se lanza contra ellos y dice que los tuvo que expulsar de allí a todos, que salieron desnudos y que no podían hacerse con él desde un punto de vista de fuerza y de control. Pero especialmente vemos en este texto cómo las palabras, la superstición, los ritos, la magia, el decir una frase mágica no sirve de nada. Estos exorcistas dijeron: en el nombre de este que predica Pablo te ordeno. Y no sucedió absolutamente nada. Intentaron librarlo mencionando una frase a modo receta mágica y no sucedió nada. Más bien, el demonio se revela y les ridiculiza. Por lo tanto, el poder no se basa en las palabras o en decir una frase. Las frases que utilizamos muchas veces en nuestras oraciones, si son solo frases,
el pan y el vino, una cruz que cuelgue de tu cuello, tu devocional a una hora exacta cada mañana, puede no ser nada si simplemente se fundamenta en una serie de frases, de acciones o de objetos. Evidentemente, si son herramientas que te ayudan a meditar, a pensar, a recordar, como esta cruz que tenemos aquí delante, lo que simboliza, son plenamente útiles. Pero si se convierten únicamente en frases, no sirven para nada. El que le diga a un demonio, en el nombre de este que predica Pablo te ordeno, no sucede absolutamente nada. Porque sobre todo vemos que el mundo del oscuro, que los demonios, que estas huestes de maldad, solo se rinden y solo obedecen a Cristo, siendo el único del que reconocen poder y autoridad como este demonio. ¿Tú quién eres? Yo solo conozco a Cristo. El libro de Hechos nos ha ido enseñando en estas historias de victoria, de énfasis de un concepto del Evangelio, nos ha ido enseñando, por ejemplo, que Jesús es el Cristo. Nos ha ido enseñando que Dios es el único Dios verdadero. Y hoy, en este texto, nos enseña que Cristo es el único con autoridad sobre el mundo espiritual. Efesios, en el capítulo 1, nos dice que resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y Colosenses nos dice de Cristo que nos ha librado de las potestades de las tinieblas, que ha despojado a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Te voy a pedir que trates de memorizar algo para pensarlo, para que sea de fuerza para ti. No solo para esta semana, para siempre, porque con esto además vamos a terminar. Hay 3 esclavitudes, 3 miedos, 3 enemigos que todo hombre tiene que afrontar. Pero ante esos miedos encontramos 3 victorias en Cristo, que hemos ido viendo progresivamente en el libro de Hechos. Hemos visto que la muerte de Cristo nos libra del poder del pecado. Que la resurrección de Cristo nos libra del temor a la muerte. Y hoy vemos, como dice Efesios, que la ascensión de Cristo a la derecha del Padre nos libra de los poderes ocultos. Porque Cristo murió, resucitó y ascendió a sentarse a la derecha del Padre. Y nos dice la palabra que ahí sentado reina y domina sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo poder y sobre todo señorío. Y eso es lo que quiero que memorices y que recuerdes. Que a veces metemos todo tan rápido en el Evangelio, ahí lo compactamos y no nos damos cuenta de los muchos aspectos y riquezas que tiene. Quiero que recuerdes que la muerte de Cristo te libra del poder del pecado, que ha sido derrotado el pecado por su muerte, que la resurrección de Cristo te libera del miedo y del poder de la muerte, porque Él la ha vencido, pero que la ascensión de Cristo te libra del poder y del miedo ante los poderes ocultos, porque ahí sentado en el trono nos dice la Biblia que reina sobre todo principado y sobre toda potestad, y que a Él le obedecen y que ante Él se rinden. Por eso cerramos con la joya que encontramos en Romanos 8 y que hemos leído antes, que Cristo es el que murió, el que resucitó y el que está sentado a la diestra de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es el que murió y el que
resucitó y el que está a la diestra de Dios. Cristo es el que murió y el que resucitó y el que está a la diestra de Dios. No escatimó ni a su Hijo, mas le entregó a la muerte por amor a nosotros. ¿Quién nos separará de su amor? ¿Quién nos condenará? Si Dios ya nos justificó, venceremos por su grande amor. Ni los principados ni las potestades, ni lo presente ni lo porvenir, nos podrán apartar de su grande amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni la vida, nos podrán apartar de su amor. No escatimó ni a su Hijo, mas le entregó a la muerte por amor a nosotros. ¿Quién nos separará de su amor? ¿Quién nos condenará? Si Dios ya nos justificó, venceremos por su grande amor. Ni los principados ni las potestades, ni lo presente ni lo porvenir, nos podrán apartar de su grande amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni la vida, nos podrán apartar de su amor. Muchas gracias, Pedro y Matt. Voy a despedir yo el culto, pero quiero recordaros, nos han dado un aviso del hotel. Por lo visto, en algunos eventos, como siempre que hay grupos más o menos grandes reunidos, pues hay amigos de lo ajeno que se dedican a trabajar. Entonces, simplemente deciros que estéis, por favor, pendientes de bolsos, de pertenencias personales, no dejéis nada a la vista. Los sugieres pues están también pendientes, pero sabéis que esta gente se la da muy bien hacer su trabajo. Así que simplemente, nada, tranquilidad, pero un poco de prudencia nada más. Y bueno, ya despido yo el culto. Damos gracias como siempre al Señor por habernos permitido estar aquí presentes. Gracias a todos los hermanos que han colaborado y vamos a cerrar con una oración. Sí, Señor, te damos muchas gracias por haber permitido que nos volvamos a reunir un domingo más. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por, como ha dicho Ismael, sabemos que tú reinas sobre todo y que en tus manos, Señor, estamos a salvo. Te pedimos, Padre, que nos guardes esta semana y que la semana que viene pues, podamos volver a reunirnos con alegría y con gozo en torno a tu presencia. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. A ver qué formato graba. Hay que pararlo. Sí. Aquí estás, debemos mover, te adoraré.
adoro.